Ok, jóvenes, estamos en nuestra clase de manejador de paquetes de oficinas e internet y hoy vamos a trabajar con nuestro primer tema de la plataforma de Cisco que trata sobre formación humana. Mira aquí, en este caso, cuando ustedes entran a la plataforma de Cisco, ustedes pueden visualizar, bueno, que hay unos mensajes de bienvenida. Fíjense, una cosa que noté es que hay un foro de presentación, autopresentación, que está, o sea, ese lo pusieron por cortesía al iniciar el curso, pero está el foro de presentación que yo agregué en este módulo. Comparte y conoce tus compañeros. Este foro yo lo agregué, vamos a decir, en el mismo módulo de formación humana, pero sería bueno que participen en los dos. Ok, entonces, como le mencioné, después de nosotros haber leído la guía ahora mismo, entonces vamos a, o sea, ya ustedes estarían preparados para trabajar con los contenidos de este tema. Incluso ya yo puedo ver que en el foro, vamos a ver, ya yo puedo ver que en el foro hay dos personas que ya han participado. Ok, perfecto. Voy a abrir la PPT porque vamos a iniciar. Aquí tengo la PPT o la presentación. Ok. Bueno, ya ustedes saben que estamos en el curso de Infotep, el módulo básico, que en este caso trata sobre la unidad uno, que es formación humana. Y aquí vamos a ya a hablar de los objetivos. Siempre es importante especificar los objetivos para saber lo que vamos a alcanzar al finalizar el módulo. Ok, la pregunta importante, ¿me están escuchando bien? ¿Sí o sí? Ok, perfecto. Se mira aquí, el objetivo... Muy bien. El objetivo general de este módulo, de este capítulo, es ofrecer a profesionales capacitados, profesionales capacitados y competitivos de la ocupación para organizar, controlar y gestionar. ¿Se, se está acordando? Adelante. Escuché que alguien quiso decir algo, pero entonces después se... ¿Me están escuchando bien? No, ok, ok, entonces. Perfecto, seguimos entonces. Miren, como les mencioné, ofrecer profesionales, o sea, el Infotec, la idea de este módulo general es ofrecer profesionales capacitados y competitivos de la ocupación para organizar, controlar, gestionar eficazmente un sistema contable según las indicaciones y procedimientos. Claro, aquí se está hablando, se está refiriendo al sistema contable, pero eso va a variar dependiendo de la materia, porque esta prácticamente este objetivo es general para todos los cursos de Infotec. Ahora, objetivo específico si se va a la materia. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas, o sea, los participantes tendrán la capacidad de desarrollar actitudes y valores que le permitirán integrarse a un medio laboral. Ok, déjame ver que siguen tocando la puerta, siguen entrando personas. Le va a permitir integrarse a un medio laboral de manera adecuada, manejándose en un ambiente de confianza y participación, de acuerdo con los aspectos conductuales que se requieren, vamos a decir, dependiendo del tipo de trabajo, de empresa. Y ahora, objetivo de la unidad, o sea, de esta unidad uno es desarrollar las habilidades para afrontar los riesgos psicosociales según las normas establecidas. Prácticamente este módulo trata sobre la parte que tiene que ver con la parte social de los individuos. Prácticamente lo que sucede es que Infotech quiere insertar al mercado laboral a personas que ya estén preparados para
trabajar de forma adecuada. O sea, que ya cuando estén en puesto de trabajo, sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles son, vamos a decir, también sus beneficios. Ok, entonces fíjense, estos son los puntos que vamos a tratar en este tema. Comportamiento de riesgo social y laboral. Prácticamente son tres temas principales: el comportamiento de riesgo social y laboral, también tenemos las bandas juveniles y violencia, el contrato de trabajo. Esos son los tres puntos principales que vamos a decir, a desglosar aquí en este capítulo. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. En el primer punto me habla de... No, ok. En el primer punto me habla de... Viene pregunta. Sí. Es una pregunta que, vamos a decir, pudiste haberse hecho un poquito más tarde, pero está bien. La idea es que si nosotros mencionamos que, vamos a decir, los viernes nos vamos a conectar siempre fijo, los domingos no necesariamente. O sea, los domingos mencionamos que podemos dejar una práctica, una tarea pendiente y no nos conectamos. O si nos conectamos por un par de minutos. Pero los días que vamos a dar la clase formalmente van a ser los viernes. ¿Estamos de acuerdo? Ya el domingo se trabajaría de forma sincrónica en la plataforma. Y ya... Sí, sí, lo que pasa fue que este domingo particularmente quedamos que sí nos íbamos a conectar. Porque este es prácticamente nuestra primera clase formal. Ok. Entonces, mira aquí, en comportamiento de riesgo social y laboral, vamos a hablar de el comportamiento laboral. Perdón. Ok. Entonces, mira aquí, comportamiento de riesgo social, vamos a hablar del comportamiento laboral, los riesgos laborales, factores psicosociales de riesgo y los riesgos psicosociales. Prácticamente para la mayoría de personas todos los términos significan lo mismo, pero realmente hay tres: factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales. Vamos a hablar de eso en el primer punto. Ya en el segundo punto, que habla de bandas juveniles y violencia, primero, ¿dónde se da la violencia? Sería una cuestión. Causas de la violencia adolescente y efecto. Ya en el punto 3, que es prácticamente el más importante de, vamos a decir, los tres puntos, las jornadas de trabajo. O sea, claro, todos los puntos son importantes. Vamos a hablar del contrato de trabajo, empezando por la jornada de trabajo, vamos a decir, descanso semanal y los días feriados, los días de vacaciones, elementos del contrato de trabajo, salario mínimo, salario de Navidad, modalidades de contrato de trabajo, empleo de personas menores de edad, libertad sindical. También vamos a hablar de vamos a decir, autoridades de trabajo y sanciones y responsabilidades. Ok, estamos claros entonces que esos son los puntos que vamos a tratar. Y si no tienen alguna pregunta que sea del tema, claro, ahora mismo, podemos continuar. Dígame, señor. Exacto, esta misma presentación que estamos hablando ahora también está en la plataforma, que después de finalizar usted puede leerla. Sí, déjame mostrarle rápidamente. Déjame mostrarle rápidamente en la plataforma de Cisco. Si usted se fija, aquí mismo, o sea, usted le va dando para abajo en el módulo 1. Mira aquí, el módulo 1 de formación humana. Entonces mira aquí cómo está la presentación que estamos dando. Incluso la presentación se extrajo de la guía didáctica.
que la guía didáctica es lo que tienen que leer para participar en el foro y también hacer el resumen de la unidad. Ok, pero sí, usted encuentra este mismo material en la misma plataforma de Cisco. Ok, comenzamos con el comportamiento de riesgo social y laboral. La noción de riesgo se relaciona con la inminencia, vamos a decir, contigüidad o la cercanía de un daño potencial. Cuando estamos hablando de riesgos laborales, hay trabajos, claro, que incurren en más riesgo que otros. El término, por lo tanto, está vinculado a la posibilidad de que se concrete un daño social. Por su parte, es aquello relativo a la sociedad o el grupo de individuos que interactúan entre sí, o sea, un grupo de individuos que interactúan entre sí y comparten la misma cultura. Se entiende por el riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en, vamos a decir, una causa social. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodea al individuo, o sea, depende del lugar de trabajo, también depende de la zona, el sector, etcétera, etcétera. Ok, continuamos aquí en este mismo punto. Aquí me está hablando de los comportamientos laborales, o el comportamiento laboral. Es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan individual y grupalmente en las organizaciones. Cuando estamos hablando de las organizaciones, nos estamos refiriendo a las empresas. Trata de identificar maneras en las que los individuos pueden actuar con mayor efectividad. Muchas empresas incluso hacen estudios para verificar cuál sería el mejor ambiente para sus empleados, para que sus empleados tengan una mejor productividad. Existe un conjunto de fuerzas que afectan a las empresas, las mismas que pueden clasificarse en 4 áreas. Por ejemplo, las personas. Prácticamente podemos decir que la persona es el capital humano necesario. Hay una persona tocando la puerta. Vamos a abrirle. Admitir. O sea, la persona es uno de los pilares de la empresa. Ese capital humano necesario. Y mientras más preparado esté las personas, mejor, vamos a decir, sería para la empresa. Ahora también tenemos la estructura, que se refiere a la estructura física, la tecnología y el entorno que opera el negocio. O sea, en este caso, tecnología, eso va a depender del tipo de empresa también, pero vamos a decir, hay empresas que utilizan tecnología de punta y hay empresas que están iniciando que no tienen esa tecnología de punta, por ejemplo. Y el entorno en que opera el negocio, también eso tiene que ver con ciertas condiciones dependiendo del tipo de empresa. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, porque vamos a seguir. Seguimos. Mira, aquí me está hablando de los riesgos laborales. Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la historia. Recuérdense que al principio las personas no tenían tantos beneficios a nivel de trabajo como lo tienen ahora. Ahora todavía queda mucho por abarcar, o sea, queda mucho porque le digo que queda mucho, porque en la mayoría de empresas, la mayor parte de toda esa producción es solamente de la empresa. Los empleados se quedan con un porcentaje. Entonces, en un mundo más justo, debería haber una mejor redistribución de esa riqueza, esos recursos. Por eso, entonces, en el caso del campo laboral, lo que son el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, siempre están buscando mejores, vamos a decir, mejores beneficios para los empleados. Si los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de la historia, el mismo concepto de riesgo laboral supone un logro porque durante mucho tiempo, vamos a decir, ha carecido de sentido. El trabajador carecía, o sea, antiguamente el trabajador carecía de cualquier derecho. Su trabajo era su vida y su obligación. Se le mantenía para que trabajara y si sufría cualquier daño parcial o letal, era su suerte, o sea, era su problema. ¿Qué queremos decir en esto? Pues recuérdense que al principio existía la esclavitud. Bueno, hace mucho tiempo existió la esclavitud y las personas trabajaban a la mala.
Pero luego, cuando se abolió la esclavitud, que las personas ya trabajaban por una paga, tampoco había muchos, al principio no había muchos beneficios para los trabajadores, como mencionamos. Si sufría a cualquier daño en el trabajo, era su suerte que se abandonaba. O sea, ya usted no puede trabajar, perfecto, váyase para su casa. Pero con el tiempo se lograron lo que son los, vamos a decir, en este caso, las entidades encargadas de riesgos laborales, permiten que la persona tenga algún beneficio, obtenga algún beneficio, vamos a decir, a través de la empresa, por haber trabajado en ella y cumplir con sus funciones. En caso de que se presente algún accidente en la empresa, entonces también debe tener algunos beneficios. O sea, el objetivo del trabajo era obtener unos resultados en el menor tiempo, al margen de los costes, especialmente de los humanos. Bueno, eso era en la antigüedad. Ahora actualmente, recuérdense que ya aquí tenemos ciertos beneficios, pero como mencioné anteriormente, esos beneficios se está buscando que mejoren cada día más. Ok, estamos en los factores psicosociales de riesgo y los riesgos psicosociales. No sé si tienen alguna pregunta en lo anteriormente mencionado. ¿No tienen pregunta en los riesgos laborales? Usted sabe que si usted trabaja en una empresa y usted sufre algún accidente, bueno, hay países que están bastante avanzados en eso, que hasta lo mantienen ya de por vida. Aquí te dan unos beneficios y te dan un, pero no se compara con otros países que están más avanzados. Preguntas. Ok, otra persona que está entrando. Ok, la pregunta importante, ¿me están escuchando? Ok, perfecto, seguimos. Eh, perfecto. Entonces, mira, aquí en la actualidad, en la literatura sobre el tema, existen tres formas de referirse a los aspectos psicosociales, como factores psicosociales, el primero mencionado, factores psicosociales de riesgo, perdón. Ah, bueno. Sí, sí, puede ser entonces que sea la conexión también. To- sí, parece que el problema es con la... Ok. Sí, ayúdenme con los micrófonos, por favor. Cierren sus micrófonos. Pero, sí, parece que es su internet. Pero de todas formas, el video se va a grabar. Es decir, el video se está grabando. Y usted lo va a poder ver sin corte cuando esté arriba. Ok. Como mencionamos, están los aspectos psicosociales, como factores psicosociales de riesgo y como riesgos psicosociales. Eh, Frecuentemente se usan intercambiables los términos y no existe una diferencia usual y académica neta entre ellos. Sin embargo, pueden advertir aspectos diferentes en el uso y cierta, vamos a decir, una cierta gradación en las connotaciones implicadas. Quizás sea oportuno tratar, por ejemplo, esas matices o tratar de matizarlas cada una, investigarlo un poco más profunda, etcétera, etcétera. Pero seguimos aquí. Mira aquí, el concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado. O sea, quiere decir exactamente que los empleadores, las empresas, se empezaron a dar cuenta que si el empleado estaba más feliz, también cumplía mejor con el trabajo. Es a partir de entonces cuando, de forma muy escasa, se comienza a hablar de ellos. O sea, se empieza a hablar de esos factores psicosociales. Una de las primeras referencias oficiales del tema apareció en el 1984 en el trabajo, vamos a decir, en el trabajo, los factores psicosociales en el trabajo, reconocimiento y control, en un documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Desde el primer momento de su formulación,
se insiste en la importancia de sus efectos reales, en la dificultad de su formulación objetiva y su complejidad. Miren, vamos a decir, aclarando este punto, como mencioné, cada vez se daban cuenta que si la persona estaba bien en su casa, estaba bien llevándole la comida a sus hijos, a su esposa, etcétera, etcétera, o la mujer también obteniendo el alimento para sus hijos, podía trabajar mejor porque tenía menos problemas en la cabeza. Es más o menos la idea. Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan un conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador que puede variar de uno a otro. O sea, fíjense que en un trabajo o en una empresa, organización, cada uno cumple con una función. Hay personas que quizás se encuentren, vamos a decir, bien con su trabajo, pero hay muchas personas que a veces no se encuentran bien con el trabajo que desempeñan. Entonces esto puede variar de un individuo a otro. O sea, por eso dice que eso depende de la experiencia del trabajador y esto abarca muchos aspectos. Pero aquí me muestra una pequeña lista. Mira, aquí la primera lista de riesgos psicosociales son amplias y abarcan una gran cantidad de aspectos, pero aquí me está dando algunos ejemplos. La sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, un empleado que tenga demasiado trabajo en la empresa puede crearle mucho estrés. La falta de control. El conflicto de autoridad. A veces, pues imagínense que en una empresa usted no se lleve bien con su jefe. La desigualdad en el salario. Imagínense que en la empresa hay personas que cumplen con la misma función que usted, sin embargo ganan más. La falta de seguridad en el trabajo. Los problemas de las relaciones laborales, por ejemplo, de compañeros. Y el trabajo por turnos. O sea, en este caso, ustedes saben que a veces hay personas que están inconformes con el trabajo porque el trabajo es cambiante. Imagínense que usted trabaja en la mañana en una semana y en la otra semana trabaja en la tarde, otra semana trabaja en la noche y así sucesivamente. Hey, no sé si hay preguntas con estos factores psicosociales. ¿Preguntas? Ok, perfecto. Recuerden lo que siempre digo. Si no hay preguntas... Hilary Mariel, ¿qué? Perdón. ¿Está tratando de entrar? No entendí lo que me dijo. Ok. Sí, sí. Como le dije, como quiera el video se va a grabar. Bueno, se está grabando, perdón. Sí, entiendo. Pero le mencioné que el video de todas formas se está grabando y lo voy a colgar en la misma plataforma de Cisco y lo van a poder ver completo. En caso de que no lo puedan ver ahora mismo. Ok, seguimos con los factores psicosociales de riesgo. Los factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la salud, por ejemplo. Son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como psicológica. Los riesgos psicosociales laborales son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores. Imagínense que en una empresa trabajan quizá con plomo, algo que le haga daño a la salud, o trabaja también quizá en un lugar muy alto que pues, tiene riesgo de caerse. Así hay diferentes situaciones. Entonces por eso dice afecta la salud de los trabajadores, también puede ser física, social y mentalmente. Los riesgos psicosociales tienen una alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. Imagínense que hay personas que a veces por tanto estrés pueden enfermarse. No sé si ustedes han escuchado eso, que hay personas que hasta le da un cáncer, le da una enfermedad terminal por el mismo estrés. Entre los factores psicosociales y los riesgos psicosociales hay otras, vamos a decir, diferencias importantes, como vamos a decir, los riesgos psicosociales afectan los derechos fundamentales del trabajador, tales como han sido recogidos en la mayoría de constituciones nacionales actuales, y por lo mismo tienen formas de protección legal, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso ustedes ven que a nivel laboral, actualmente, bueno, hay días libres, hay días, vamos a decir, los fines de semana también son libres.
eso es una forma de darle descanso al trabajador y que el trabajador se sienta más a gusto, pueda cumplir con ciertas funciones personales esos días libres. Ok, entonces la idea es, señores, que un trabajador que solamente trabaja, va a tener demasiada presión. Él necesita sus días libres, necesita sus vacaciones también. No sé si hay preguntas. Ok, seguimos. No es extraño que los riesgos psicosociales tengan consecuencias mentales graves que alteran el equilibrio mental de la persona con afecciones claramente, vamos a decir, psicopatológicas y psiquiátricas. Hay personas que se pueden volver locos, en pocas palabras. Un ejemplo claro es el estrés postraumático, prácticamente inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero nada extraño en los riesgos psicosociales como las situaciones de violencia o de acoso laboral o sexual. Imagínense que en el trabajo usted tiene demasiada presión por diferentes situaciones. Eso puede crearle un estrés. Hey, preguntas. Ok, perfecto. Seguimos. Viene pregunta. Ok, eso es cierto. Sí, la mayoría de empresas ya organizadas, bueno, las que son más o menos de mediana grande, siempre tienen un psicólogo. O sea que para eso muchas personas estudian psicología industrial. Pero ya pequeñas empresas, a veces eso no. Pero ya a nivel de medianas y grandes empresas, sí tienen vamos a decir, una persona encargada de cualquier situación con un empleado, a tratar de asistirlo, verificar qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Quizá todas las empresas no lo tienen, para economizarse su solito, pero la idea es que sí, señores, debe haber un departamento o una persona que sea el psicólogo de la empresa. Incluso eso sucede también en las escuelas. En las escuelas hay una psicóloga para los mismos estudiantes. No son, bueno, son una persona, usted quiere decir que es una persona que ponen ahí, pero no cumple con las condiciones de psicóloga. Entiendo, o sea, ella estaba desempeñando el puesto, pero ella no era psicóloga. Sí, 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 entiendo. Lo que pasa es que tú sabes que estamos en RD y aquí pasa lo que no pasa en otras partes. Dígame, señor. Eso es cierto. Dígame, Carlos. Ah, Rafael. Exacto. Ujú. Sí, eso es cierto. Incluso ya se están nombrando que sean psicólogos ya acreditados. Porque como mencionó la compañera, recuerda que estamos en RD y a veces hay algunos fallos, pero tienen que ser psicólogos acreditados ya. Ok, a eso también debe suceder a nivel laboral. Ok. Ujú. Laboral, exacto. Sí, no, y es importante porque a veces las personas pueden estar pasando, porque hay personas que tienen buena producción, o están trabajando bien, o siempre han trabajado bien, y tienen un tiempo que no lo están haciendo y es por ciertas condiciones sociales que le están pasando.
ese rendimiento, sí. Exacto. Sí, ¿no? Y también hay factores también que salen de la empresa, pero como quiera contribuyen. Porque, por ejemplo, imagínate que la persona no le están rindiendo los chelitos, se le están yendo todo en pasaje, tiene mucho compromiso también, los niños en la escuela, tiene que pagar a una persona para que se los cuide. O sea, hay muchas situaciones que pueden hacer que una persona no esté como pensando bien, o sea, tenga muchas cosas en la cabeza. O sea, por eso se dice que las empresas deben, vamos a decir, tener a sus empleados contentos. En el sentido de, bueno, vamos a analizar por qué fulano no está cumpliendo. Aquí, como tú mencionas, lo que hacen es, tú no estás rindiendo, entonces para afuera. Pero debes, deben, sí, 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 exacto. Sí, eso es verdad. La presión que hay ahora. Ok, mira, debido a la importancia de los resultados, las variables mediadoras, aunque siempre presentes, tienden a tener menos importancia, es decir, en situaciones graves, los efectos principales son dominantes, mientras que en situaciones leves o menores, la influencia de los efectos mediadores pueden ser decisiva en, vamos a decir, en el tamaño del efecto final, en las consecuencias. Estas diferencias son probables, o sea, son la probable razón de que se haya producido recientemente una acentuación de los riesgos psicosociales. Llama la atención especialmente la mediática. Quiere decir exactamente que a partir, vamos a decir, mencionamos que a partir de un tiempo es que se han empezado a tomar en cuenta que un empleado, porque no, o sea, él tenía buen rendimiento antes, pero actualmente no lo tiene, hay que buscar la parte, o sea, tratar de ayudarlo y tratar de ver por qué él no está cumpliendo con su rol, si él antes cumplía perfectamente. Ok, pasamos al segundo punto, que me comienza a hablar de bandas juveniles. Quizá el tema, ustedes dirán, pero ¿y por qué tiene que hablar de bandas juveniles? Pero es que el tema es importante porque también eso tiene que ver con la sociedad. Y estamos hablando de usted como empleado en la sociedad y puede verse, por ejemplo, afectado por una de estas razones. Mira, aquí me está hablando de bandas juveniles y violencia. Las bandas juveniles son grupos formados espontáneamente, mayoritariamente en zonas urbanas y vamos a decir, defiende su entidad, o sea, en este caso, ese grupo de personas defienden su entidad en base a la confrontación, prácticamente son jóvenes rebeldes. Los miembros suelen ser jóvenes entre 13 a 25 años, suelen estar formados por jóvenes con familias desestructuradas, con fracaso escolar también los jóvenes. La banda les aporta seguridad, sentido de pertenencia, una identidad, conciencia de no estar solos. O sea, porque hay algunas personas que, como por decirlo así, se menciona que son antisociales. Entonces, la mayoría de personas lo excluyen. Y ellos lo que hacen, ese grupo de personas son excluidos en la mayoría de los casos, hasta por sus familiares. Entonces ellos encuentran como ese refugio en la banda. Por ello estas bandas son un agente de socialización. O sea, son su agente de socialización. Prácticamente ahí ellos encuentran, no se sienten solos, encuentran personas prácticamente con sus mismas condiciones. Y de ahí viene este problemita de las bandas. Claro, sí, esa es su familia actualmente. Pero en el caso de las bandas, aquí quizá en este país hay bandas, pero no hay esas bandas como hay en otros países, que es un problema social tremendo que hay con las bandas.
O sea, incluso hay bandas que la policía tiene que enfrentarse con ella prácticamente a diario. Hay muchas bandas en muchos sectores, a veces pelean con otras bandas y así sucesivamente. Aquí, gracias a Dios, no llegamos a ese límite, pero sí también hay pequeñas bandas que se forman. Ok, seguimos. Aquí me está hablando bandas juveniles y violencia. Por eso, por ejemplo, en muchos países de Centroamérica hay personas que tienen que huir por la banda porque la banda tiene el control prácticamente del sector y ni la policía puede con ello. Entre sus actividades se encuentran la de hacer bullying dentro de los centros. Por ejemplo, ellos son los encargados. Bueno, muchas veces esas personas ya pertenecen a la banda, sin embargo, siguen teniendo ciertas actividades sociales, yendo al colegio, yendo a la escuela. Entonces, mira aquí, una de sus actividades principales, bueno, se encuentra en hacer bullying dentro de los centros, agredir a alumnos, a profesores, cometer delitos, consumo de alcohol y drogas y los enfrentamientos con bandas rivales. La violencia juvenil, causas y efectos. Como habíamos dicho anteriormente, en la sociedad actual se está observando un aumento de conductas violentas, y eso sí lo estamos viendo porque hay bastantes noticias de eventos violentos. En este caso, aumento de conductas violentas por parte de la población adolescente en diferentes contextos y en todos los grupos sociales. O sea, no importa que sean pobres o ricos, como menciona, clase alta, clase media o clase baja. Ahora, ¿dónde se da la violencia? Aquí está la pregunta. Primero me menciona en el hogar. Ah, espérate, están tocando la puerta. Sentí que estaban tocando la puerta. Perfecto. Josmer entró. Ok. Buen día, buen día. Ya habíamos iniciado, pero como mencioné, el video de todas formas lo vamos a colocar arriba y tú lo vas a poder ver completo cuando esté arriba. Ok. Violencia en casa, o sea, vamos a decir, ¿dónde se da la violencia? La violencia en el hogar, la violencia entre parejas adolescentes, también hay violencia, vamos a decir, no necesariamente adolescentes, pero como estamos hablando de los jóvenes, aquí me habla de en parejas adolescentes, violencia en el colegio y violencia callejera. O sea, quiere decir que la violencia la podemos encontrar, bueno, prácticamente recuérdense que la educación comienza en el hogar, como dicen, y la violencia en el hogar es un factor muy importante para generar otras violencias. O sea, si quizá en la casa vamos a decir, tienden a tener un padre alcohólico, que es violento, o una madre también podría ser, con menor proporción, claro. Entonces, tienden a tener actitudes violentas esos jóvenes. Causa de la violencia adolescente. Mira, aquí me está mostrando varias causas que podrían provocar esa violencia adolescente. Aquí me dice ausencia parental. O sea, ausencia parental se refiere al abandono del padre o de la madre, total o parcialmente. Cuando dice total o parcialmente se refiere a que el padre, ellos solamente lo ven, por ejemplo, en la noche, o la madre. Vamos a decir, o lo ven una sola vez a la semana. Quizá pasan el tiempo con terceros, se pasan el tiempo con un vecino, se pasan el tiempo con hasta con familiares, una tía, etcétera, etcétera. Va a depender, claro, de la persona, porque hay personas que le pueden dar buena educación, aún no sean los padres, pero la ausencia, ellos sentirse el abandono de sus padres, puede ser una causa de esa violencia. También puede ser familia desestructurada, o sea, una familia fallida, por decirlo así. Podría ser también la causa de violencia. Estilos educativos autoritarios, vamos a decir, en el que el docente no puede negociar las normas. Prácticamente lo que se diga, eso es lo que se tiene que hacer. O demasiado permisivo, o sea, como quieres malo. Si es muy autoritativo, esa persona que le está dando esa educación puede crearle esa conducta violenta. Pero si es demasiado permisivo, o no, vamos a decir, no hay ninguna norma establecida, también puede hacer que el adolescente se sienta entonces
con, vamos a decir, en esa parte sería como que él se le monta arriba a esa persona blandita, por decirlo así. También el consumo de sustancias, el alcohol, drogas ilegales suelen provocar que se produzcan o pueden ser que se produzcan conductas violentas como el enfrentamiento, peleas y agresiones. Ok, no sé si hay preguntas. ¿No preguntas? Perfecto, aquí me está hablando del efecto. En relación a las víctimas, se han observado numerosos indicadores de desajuste psicológico, como por ejemplo aislamiento social. El aislamiento social es esa persona que se siente apartada de los demás, que nadie se quiere juntar con él, que nadie le quiere hablar. Bajo rendimiento escolar, o sea, en este caso puede ser que esa persona, por sentir ese abandono, o sea, en este caso ese joven puede ser que tenga un bajo rendimiento escolar, problemas de ansiedad, depresión, ideas tentativas de suicidio. Sí, ahí vamos a decir, quizá en este país eso no lo vemos mucho, pero hay países que hay índices de suicidios altos. Perdón, perdón. Oh, ¿en serio? Ah, no, yo creo que aquí, en vez de tener ideas de suicidio, ellos tienen idea de matar a otro mejor. También, señores, una mayor insatisfacción con la vida, o sea, se sienten insatisfechos con lo que han logrado, y problemas dentro de su propia familia. Todo eso pueden ser esos efectos resultado de esa violencia. Ahora, vamos al punto 3, que es el contrato de trabajo. Hey, hemos mencionado ya 2 puntos. ¿Cuáles eran esos 2 puntos que nosotros mencionamos? Vamos a ver si ustedes están en eso. Tan, tararán, tan, tan, tan. Los riesgos. Sí, exacto, los riesgos psicosociales. Ok. O sea, el primer punto fue los riesgos psicosociales. Si yo como que no te escucho bien, como que se escucha como, no sé, como raro. Pero el segundo punto, recuérdense que estuvimos hablando de la violencia juvenil. Y ahora estamos en el tercer punto, que ya sí esto es lo que principalmente le interesa al tema, que es el contrato de trabajo. Recuérdense que la idea de Infotet, como lo menciona aquí mismo en este punto, es formar un personal que pueda insertarse al mercado laboral. El contrato de trabajo. El trabajo es la acción de realizar una obra, labor, tarea u ocupaciones que pueden ser realizadas de forma física, mental o intelectual. Ustedes saben que hay personas que simplemente venden su conocimiento. O sea, cobran por su conocimiento, por dar idea, mire, esto va así, esto va así. Hay personas que van a auditar las empresas y solamente porque ellos digan, mira, tiene que ajustar esto, hacer esto, le pagan. Entonces, pues eso ahí entra la parte intelectual. Pero también puede ser más una obligación a la cual se le saca provecho y utilidad para la vida de cada uno. Lo mismo satisface las necesidades individuales y de la sociedad. Recuérdense que en el caso de con nuestro trabajo vamos a tener una remuneración, vamos a tener un pago y esto nos ayuda ya a nuestra vida como individuo, o sea, pagar facturas, pagar, vamos a decir, también darle alimento a la familia, etcétera, etcétera. O sea, una aspiración de Infotet, vamos a decir, es una aspiración de Infotet que todos los egresados, o sea, todos los que salgan de los cursos de Infotet, o sea, todos los que salgan de los egresados de la formación técnica profesional, se inserten en el mercado laboral y desarrollen su propio, o sea, se inserten al mercado laboral o desarrollen su propio negocio. Pero sea cual sea la modalidad, su propio negocio o insertarse al mercado, es importante considerar que hay unos derechos y deberes que hay que cumplir.
Recuérdense, cuando usted tiene un contrato de trabajo, usted tiene derechos y deberes. Hey, preguntas. Perfecto. Seguimos con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador que se compromete a prestar servicio bajo la subordinación y dependencia de un empleador. El empleador viene siendo su jefe, a cambio de una remuneración. La remuneración sería ese pago. Remuneración solo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que dan origen a la relación laboral. El trabajador es la persona física que presta un servicio material o intelectual en virtud a un contrato de trabajo, mientras que el empleador es la persona física o moral quien, vamos a decir, es prestado el servicio. Eso se especifica en el artículo 2 incluso de la Constitución y del Código Laboral. Empresa. La empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o de servicios. Establecimiento. El establecimiento viene siendo como una sucursal, o sea, en este caso es una unidad técnica como sucursal, agencia u otra forma, vamos a decir, se integra y contribuye a la realización de los fines de la empresa. O sea, recuérdense que hay, vamos a decir, una empresa puede tener sucursales en diferentes partes y eso se considera que es un establecimiento, por ejemplo. Ok, no sé si hay preguntas en este punto. ¿Hay preguntas? Ok, perfecto. Mira, aquí me está hablando ya del contrato de trabajo. Los contratos de trabajo pueden hacerse por escrito o verbalmente. Por cuestiones legales, generalmente deben ser por escrito. El contrato puede realizarse por tiempo indefinido, que es cuando el trabajador es fijo, está fijo en la empresa, o puede ser por duración determinada, o sea, temporal. Esta duración dependerá del tipo de contrato y de lo establecido en el mismo contrato. Recuérdense, siempre en la empresa tienen empleados que pueden ser temporales y tienen empleados que son fijos. Un empleado temporal es una persona que quizá viene a cumplir con una función, vamos a decir, aquí se va a instalar, en esta empresa se va a instalar una planta eléctrica industrial. Y esa persona va a durar un mes, 2 meses, 3 meses trabajando con ese desarrollo, diseño y todo. Entonces, esa persona trabajó temporal en la empresa para un proyecto nuevo que se va a hacer en la empresa que es temporal. Ahora, los empleados fijos son esas personas que cumplen con, vamos a decir, con una función de la empresa. Hay una persona encargada de mantenimiento, hay una persona encargada de soporte técnico, hay una persona encargada de limpieza y así sucesivamente. ¿Hay preguntas? O sea, ¿se entiende cuándo es fijo y cuándo es temporal? ¿Sí o sí? Ok. Dígame, ¿cómo a usted le gustan los trabajos? ¿Le gustan los trabajos fijos o temporal? Fijo, ¿no? ¿Verdad? Porque fijo está seguro los chelitos mensual. O, quince, o quincenal, pero con un temporal, después que se acabe esa temporada, o sea, esos 3 meses, esos 4 meses, ya tú sabes que tú te quedas como en el aire. En riesgo. Sí, claro. Por ejemplo, a veces hay personas que pueden trabajar en una empresa y a veces hay trabajos temporales que también pueden realizar. Eso depende también, o sea, siempre y cuando vamos a decir, no esté violando ninguna ley, puede cumplir con varias funciones. Ahora, generalmente las empresas públicas no permiten, por ejemplo, que usted trabaje en dos lugares, entre comillas. Seguimos, no hablamos de ese tema. Ok, aquí estamos hablando de las jornadas de trabajo. El artículo 146, jornada de trabajo, es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente su tiempo
porque debe cumplir con la disposición exclusiva del empleador, o sea, de la empresa. El empleador le dice, mira, tú tienes que cumplir con estas condiciones o tienes que cumplir con este trabajo. Entonces ese empleador va a verificar que ese trabajo se cumplió y ese tiempo usted no lo puede usar libremente para otra cosa. O sea, si usted entra a las 8 de la mañana y tiene que salir a las 3 de la tarde, ese tiempo es de la empresa para cumplir con funciones de la empresa. La duración normal de la jornada de trabajo es determinada en el contrato. O sea, si a usted le dicen que usted trabaja de tal hora a tal hora, por ejemplo, no podrá exceder de 8 horas. O sea, aquí eso está en la Constitución y también en el Código Laboral, que no puede pasar de 8 horas, ni de 40 horas semanales. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas del mediodía del sábado. O sea, quiere decir que después del sábado a las 12 del mediodía, ya usted no debe trabajar más en ninguna parte. Sí, porque hay empresas que trabajan los sábados, pero es hasta el mediodía. El artículo 149, jornada diurna, es la comprendida entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. Y la jornada nocturna, que es la comprendida entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Claro, el tiempo puede ser variable, que usted cumpla con las 8 horas, que es el máximo, pero puede ser que solamente sean 6 horas, puede ser que sean 7 horas, va a depender del tipo de trabajo. También hay jornadas mixtas, que es la que comprende un periodo de jornadas diurna y nocturna. O sea, esas son las empresas que usted, por ejemplo, puede ser que en la mañana, esta semana usted está trabajando en la mañana. La próxima semana o la próxima quincena le toca en la noche, por ejemplo. O sea, esas son jornadas mixtas. Siempre que el periodo nocturno sea... Dígame. Adelante. Exacto. Sí, que le dicen horarios rotativos. Por ejemplo, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas, en caso, vamos a decir contrario, se reputa jornada nocturna. O sea, quiere decir exactamente que generalmente esas jornadas nocturnas son mejores pagadas. O sea, que a veces, por ejemplo, si nosotros trabajamos menos de 3 horas, se podría considerar que es, vamos a decir, puede ser esa misma jornada mixta, pero en caso de que o se vaya más de las 3 horas, se considera que ya no es una jornada mixta, sino eso sería una jornada nocturna. O sea, usted estaría cumpliendo con la jornada diurna y también la nocturna. O sea, usted le tendrían que pagar extra. Y además no hay cuerpo que aguante trabajar todo el tiempo. Ok, el descanso semanal y los días feriados. El artículo 163 define que todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Recuérdense que eso abarca desde las 12 del mediodía y el domingo completo hasta el lunes a las 7 de la mañana, por ejemplo. Bueno, de 7 en adelante. Este descanso será un convenio entre las partes y puede iniciar cualquier día de la semana. A falta de convenio expresa, se inicia a partir del sábado del mediodía. Lo que sucede es que hay empresas que no te dan el sábado ni el domingo libre. Por ejemplo, usted trabaja en un supermercado, trabaja en una tienda. Entonces, esa mayoría de empresas, los trabajadores puede ser que trabajen el domingo. Pero ¿qué sucede? Según lo que especifica el artículo, que ellos tienen que darle un día libre. Tienen que librar otro día entonces. Ok. Sí, exacto. Pero exacto, te tienen que dar un día libre a la semana. Ya que no te están dando el fin de semana, te tienen que dar un día libre. O sea, tú tienes que liberar un día en la semana. Ok. Eso es porque está en el Código de Trabajo. Mira, aquí me está hablando del descanso semanal y los días feriados. Seguimos, el artículo 164 define si el trabajador presta servicio en un periodo de descanso, o sea, quiere decir, está prestando servicio en un día de descanso semanal, puede optar entre recibir el salario ordinario aumentado
en, vamos a decir, en 1%, o disfrutar de, vamos a decir, en la siguiente semana de un día de descanso extra, por decirlo así. O sea, prácticamente es como que o opta porque se le pague ese día que laboró, o puede optar por tener un día de recompensa. Un día, vamos a decir, ese tiempo que se te quitó, se te compensa en la otra semana. El artículo, sí, porque a veces, por ejemplo, hay empresas que por cuestiones de rapidez tienen una producción nueva, entonces quizás te exijan que tú tienes que quedarte trabajando, pero tienen que compensártelo o tienen que pagártelo. El artículo 165 habla de los días declarados no laborables por la Constitución, o sea, esos días feriados, o las leyes. Hay días que son, ustedes saben, feriados, como el día de la Independencia, el día de las Mercedes, etcétera, etcétera. Son días de descanso también. Exacto. Claro, hay algunos días que antes eran feriados y ahora ya no lo son. Pero también eso es otra historia. Entonces, mira, aquí estos días, según las leyes y la Constitución, son de descanso remunerado para el trabajador. En caso de que el trabajador trabaje remunerado, tienen que pagarle. Salvo que coincida con un día de descanso semanal. O sea, si coincide con el día de descanso semanal, entonces ese día no es pagado. Ustedes saben que si es un día feriado, usted no lo va a trabajar y como quiera tiene que contarse en el mes que usted lo trabajó. Como un día normal. A eso que se refiere. Ok. No sé si hay preguntas. Ok, perfecto. Seguimos. Aquí me está hablando de las vacaciones. Muy importante, señores. Recuerden que para el empleado esté feliz y contento y vuelva contento al trabajo y pueda producir mejor, necesita sus vacaciones. Los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 2 semanas con disfrute de salario, conforme a la escala siguiente. 1. Después de un trabajo continuo, no menor a un año, ni mayor a 5, 14 días de salario ordinario. Sería lo que tendría en ese disfrute de salario, o sea, de días. Después de un trabajo continuo, no menor de 5 años, 18 días de salario ordinario. Ahora, después de esos 5 años, recuerden que hay personas que pueden, o sea, que a veces le dan hasta 30 días, depende del tiempo que tengan trabajando en la institución. Ok. Artículo 178 especifica que el trabajador adquiere, vamos a decir, el derecho a vacaciones cada vez que cumpla un año de servicio ininterrumpido en una empresa. O sea, si ya él tiene un año de servicio, ya puede optar por sus vacaciones. Preguntas. Seguimos. Seguimos con la parte de las vacaciones. El artículo 62 de la Constitución de la República del 2010 y el principio 1 del Código de Trabajo define el trabajo como un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, o sea, del gobierno. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado, o sea, que le paguen. Los poderes públicos proveerán el diálogo y la concertación entre los trabajadores y los empleadores y el Estado. Ok. Hey, si no hay preguntas, seguimos con el salario. Una de las partes más importantes del trabajo. Dígame, ¿es así o no es así? Sí, eso es una de las partes más importantes porque esa es la parte que te hace más feliz del trabajo. Ok, el salario. El artículo 192, el salario, eso especifica que el salario es una retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado.
El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día y por semana, que aunque usted no lo calcule, esos cálculos sí la empresa lo hace. Puede ser por quincena, por vez. Recuérdense que hay trabajadores, hay trabajos que usted lo cobra semanal, hay trabajos que usted cobra semanal, hay trabajos que usted cobra quincenal y hay trabajos que usted cobra mensual. Y por cualquier otro beneficio contenga por su trabajo. Recuérdense que a veces hay empresas que dan bonificaciones, horas extras, etcétera, etcétera. El artículo 193, el monto del salario es el que haya sido convenido en el contrato de trabajo. Recuerden que en el contrato de trabajo, generalmente cuando usted va a una empresa que le hacen una entrevista y luego entonces ya usted lo contratan formalmente, en esa entrevista y el contrato, o sea, generalmente se establece cuál sería ese monto a pagar. Porque hay personas que a veces por su preparación, por ciertas condiciones también, le pagan más por el mismo trabajo. Quiere decir, esa persona es la necesaria para cumplir con este puesto, pero cuando viene a ver el trabajo, él vive un poco lejos, hay que asignarle un gasto de transporte, hay que asignarle un gasto de combustible y así sucesivamente. O sea, ese monto puede variar. No puede ser en ningún caso inferior al tipo de salario mínimo legalmente establecido. Recuérdense que hay un salario mínimo establecido por ley. ¿Cuál es el salario mínimo aquí en el país? Bueno, según me especificaron, el salario mínimo varía dependiendo de, vamos a decir, dependiendo de la empresa, si es grande, pequeña o mediana. O sea, según me especificó un compañero de la otra clase, salario mínimo para empresas grandes son 20,000 pesos. Pero para empresas medianas son como 15. Y para empresas pequeñas son como de 10 a 12,000 pesos. O sea, una empresa pequeña sería usted que pone un trabajito, alguien, un puesto cerca de su casa, un colmadito, algo. Ese sería el salario mínimo, por ejemplo. Ok, el pago del salario, vamos a decir en este caso, no puede ser inferior al establecido por ley. El pago del salario será completo, salvo que los descuentos autorizados en el presente código, o sea, recuérdense, vamos a decir, si usted dice que se le pagan 40,000 pesos, 50,000 pesos, o que se le pagan 20,000 pesos, 10,000 pesos, siempre por el código, el mismo código de trabajo, el presente código especifica que hay unos descuentos. El descuento es seguro médico, el seguro familiar, vamos a decir, también hay otros montos que se pueden establecer, eh, el Sabica, el exacto. O sea, hay unos descuentos que generalmente esos descuentos, por ejemplo, el mismo seguro que usted paga, usted no paga el seguro completo. Su empleador tiene que poner una parte y usted pone una parte. Creo que el empleador pone más porcentaje que usted. O sea, sería como un 40-60, algo así. O puede variar, puede ser que sea un 30-70. Pero el empleador es el que va a poner la mayor parte. Ok, seguimos con el salario, el artículo 198. El salario no puede ser pagado por periodos mayores de un mes. Los trabajadores que devengan salarios por hora o por día deben ser pagados semanalmente, salvo que el acuerdo en el contrato de las partes haya establecido que debe ser diferente. El artículo 204, los salarios correspondientes a las horas de jornada nocturna deben pagarse a los trabajadores con un aumento no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. O sea, tiene que ser ese mínimo o más. Ustedes saben que hay empresas que a veces para usted trabajar o un día feriado o trabajar de forma nocturna, se lo pagan, o sea, le pagan hasta un 50% más. Puede ser que se lo paguen doble. Eso va a variar, depende del tipo de empresa. Ok, no hay preguntas. Ok, aquí ya me está hablando del salario mínimo.
El salario mínimo. El salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Recuérdense que dependiendo del tipo de empresa, el tipo de salario va a ser variable. Bueno, por lo menos en este país. Pero el salario mínimo, quedamos que para una gran empresa deben ser 20,000 pesos, para una mediana empresa es de 12 a 15,000 pesos y para pequeñas empresas es de 10,000 a 12. O sea, dentro de ese rango puede ser que le paguen 11, que le paguen 11 y medio, pero la idea es que dentro de ese rango. Ok, el salario de Navidad, muy importante, señores. Esos chelitos que nos dan en la Navidad, que pone a todo el mundo contento. Todo el mundo lo conoce. Lo que le llaman el doble. Exacto. El artículo 219 es... Dígame. Adelante. Ah, también, sí, sí. El artículo 219 especifica el empleador está obligado a pagar al trabajador un mes, o sea, en el mes de diciembre, el salario de Navidad. O sea, aparte de ese mes de diciembre normal, el pago, hay un pago extra. Consiste en una deudécima parte del salario ordinario devengado por parte del trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa. Lo pactado en el convenio colectivo o en el derecho del empleador de otorgar el concepto de esta suma, vamos a decir, una suma mayor. Lo que quiere decir en pocas palabras, que eso es el mínimo, la duodécima parte. Pero el empleador puede, vamos a decir, puede darle más, siempre y cuando él verifique, o sea, siempre y cuando él lo crea conveniente. Ok, sí, el doble sueldo, el sueldo 13. Incluso hay empresas que dan el sueldo 14. Ok, aquí me está hablando ya de las modalidades del contrato de trabajo. El artículo 25 especifica que el contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido, que ese fue el que mencionamos que es fijo, o puede ser por cierto tiempo, que ese es temporero, por hora, o para una obra o servicio determinados. El contrato eventualmente por circunstancia de la producción, esto podría ser una de esas que se determina que es por un servicio, que es por eso es temporero, un contrato eventual por circunstancia de la producción. Eso sucede mucho en las zonas francas, que a veces sube la producción, entonces tienen que contratar personal nuevo. Y luego entonces cuando termine esa producción, entonces ellos vuelven y bajan al personal normal de la empresa. Contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, podría darse el caso. También tenemos el contrato por jubilación parcial. También tenemos contrato de trabajadores minusválidos. O sea, ese es un contrato especial. Bueno, en ese caso podría ser por trabajadores minusválidos que trabajen en la empresa, que tengan alguna discapacidad física, pero puede ser también trabajadores que hayan tenido algún accidente laboral y quedaron, vamos a decir, en estado minusválido, y también se le puede hacer contratos de minusválidos también. O sea, hay personas que aunque no tengan piernas, pueden trabajar con sus manos perfectamente, con un teclado, para dar una idea. Ok. Tan, tararam, tan. No sé si hay preguntas. No preguntas, estamos terminando. Empleo de personas menores de edad. Aquí hay un tema. Ustedes saben que los menores de edad no se considera que deben trabajar, porque deben estudiar. Si los menores de edad pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados a su edad. O sea, perdón, no pueden ser empleados. Puede ser a su edad, estado o condición,
o que les impida recibir instrucciones escolares obligatorias. El artículo 244 especifica que los menores de edad disfrutan de los mismos derechos y tienen los mismos derechos en lo, vamos a decir que los mayores, en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas por el presente código. Claro, eso es en el caso de que se dé un trabajo a un menor, pero o sea, se debe cumplir por ley. Si se le dio el trabajo al menor, se debe cumplir por ley la misma condición de los mayores. Ahora, por ley también especifica que a un menor no se le debe dar trabajo, salvo ciertas condiciones. Artículo 245. Se prohíbe el trabajo de menores de 14 años. O sea, menores de 14 años no pueden trabajar, porque ya el trabajo sí está permitido para los mayores de 14. Pero ya está prohibido, vamos a decir, está prohibido rotundamente el trabajo a los menores de 14 años, salvo ciertas excepciones, que ahí voy nuevamente. Artículo 247. La jornada de trabajo de los menores de 16 años no puede exceder en ninguna circunstancia de 6 horas diarias. Recuérdense que un mayor de edad, vamos a decir, son 8 horas que especifica el código. Ahora, en el caso de un menor, no puede ser mayor de 10, vamos a decir, no puede ser mayor de 6 horas. Claro, para que tenga tiempo de sus estudios y todo eso. Empleo de personas menores de edad. Seguimos. El artículo 252. Ningún menor de 16 años puede trabajar como mensajería, o sea, no puede trabajar en mensajería, en la distribución o entrega de mercancías o mensajes. O sea, no se le da esa responsabilidad. No obstante, en el beneficio del arte, de la ciencia y de la enseñanza, la Secretaría de Estado de Trabajo, por medio de permisos individuales, podrá autorizar que menores de 14 años puedan ser empleados en espectáculos públicos, radio, televisión, películas cinematográficas. Pueden trabajar como actores o en alguna forma figurantes. La idea es, señores, que en beneficio del arte sí se permite que un menor de edad, por ejemplo un niño que tenga 5 años, trabaje una película para que sea el niño de la película, por ejemplo, o el niño de la protagonista, quién sabe. Pero solo con esas excepciones. ¿Hay preguntas? No hay preguntas, seguimos. Recuérdense que cuando no hay preguntas significa que se entendió todo, pero también puede ser que no se entendió nada. ¿Cuál será? Ok. Vamos a ver, ¿me están escuchando? ¿O se cayó la llamada? Sí, me están escuchando. Ok. Seguimos. Mira, aquí me está hablando de la libertad sindical. Recuérdense que en algunos, vamos a decir, se forman muchas veces lo que son sindicatos. La libertad sindical es un derecho aquí en el país. Por ejemplo, el artículo 317 habla del sindicato. Sindicato es toda asociación de trabajo o de empleados, vamos a decir, o empleadores, por eso trabajadores o de empleadores, constituida de acuerdo con este código, para el estudio y mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los miembros de ese sindicato. El artículo 324 especifica los sindicatos de trabajadores no pueden tener menos de 20 miembros. O sea, quiere decir que si tiene menos de 20 miembros no se puede constituir como un sindicato. Toda persona tiene derecho a fundar un sindicato o a sindicarse para la defensa de sus intereses. Eso es una Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 1, 2, 7 y 23. Ahora, ustedes saben que en muchos casos se da que hay empresas que si ven a personal formando un sindicato en la empresa, hasta lo desvinculan de la empresa. O sea que, vamos a decir, es un derecho, pero a veces no te lo permiten.
que fulanito. Oh, lo llaman para recursos humanos. Dígame, adelante. Sí, sí, realmente. Sí, realmente. Ok, ok. A lo lioso. Sí, también esa es otra, que a veces, bueno, no estamos defendiéndole al empleador ni a nadie, pero también a veces no se toman la forma adecuada. Eso igual que los sindicatos. Sí, eso es, dígame adelante. Eso es cierto. Ok, sí, eso es cierto. Eh, no, porque ese es esa es la pelea, esa es la pelea del huevo y la piedra. O sea, el choque del huevo y la piedra. Sí, sí, sí se llegó a formar. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, sí. Y van a tener que. Exacto, exacto. Van a tener que buscar una justificación válida. No sigue incitando, no sigue incitando. ¿Qué pasa? Ya, sí, o sea que el sindicato es un... Realmente sí, los sindicatos son una fuerza, porque, por ejemplo, eso pasa mucho con los sindicatos de transporte. Lo de transporte se pasan, los guagüeros y eso. Pero esos sindicatos son fuertes, o sea, ellos controlan todo. Ok. Ujú. Sí, realmente. Ese, sí, exacto. Y exigir tus derechos, en teoría. Pero a veces lo que pasa es que hay empresas que por el sindicato pueden tener mucha pérdida y ellos lo que hacen es que acceden rápido a los reclamos y le dan cierto beneficio a los principales del sindicato.
no a la mayoría. Exacto, entonces eso hace que, sí, realmente. Eso pasa también con estos sindicalistas grandes que han conseguido muchos millones y realmente su miembros no es que han tenido el gran beneficio, pero esas personas sí son millonarias. No menciono nombres. Porque te mueven, sí, de alguna forma, sí. De alguna forma. Porque es que es como, vamos a decir, es como los mismos cargos políticos. O sea, tú eres el presidente, tú no vas a poder, vamos a decir, tener a todo el mundo contento. De todos los dominicanos que hay, tú no vas a poder tener a todo el mundo contento, la verdad. Entonces lo mismo pasa con el empleador o con el jefe de la empresa. Él no va a poder tener a todo el mundo contento. Pero está bien. Aquí me está hablando ya de las autoridades de trabajo. Las autoridades de trabajo se refiere a los que van a cumplir o van a hacer que se cumpla ese código laboral. El artículo 418 especifica la aplicación de las disposiciones de las leyes y reglamentos de trabajo. Están, vamos a decir, encomendadas, uno, por la Secretaría de Trabajo y sus dependencias y los tribunales. Ey, eso ya cuando hablamos de tribunales es porque no se pudo llegar a un acuerdo en el caso de la Secretaría. Imagínense que ustedes violaron sus derechos, quizás lo votaron sin ninguna, se te votan sin compensación, etcétera, etcétera, sin darte tu chelito, como dicen. Entonces tú puedes ir a la secretaría o te dan menos de lo que tú se contempla por ley. Entonces tú puedes ir a la Secretaría de Trabajo. En caso de que no, la Secretaría de Trabajo no pueda convencer las partes, entonces los tribunales serían los que tienen que determinar si sí o no se va a pagar eso. Ok. Ujú. Sí, realmente, realmente. Sí, realmente. Lo único que tú sabes que eso también sigue siendo el mismo choque del huevo y la piedra. Pero puede ser como, bueno, eh, lo que pasa es que tú sabes que estamos. Sí, no, eso es verdad. Pero te digo una cosa. Se da el caso que tú también tienes que desgastarte, pagar abogado. Y también eso quizá, imagínate que tú seas una persona que no eres tan, vamos a decir, que no eres rico. Esos chilitos que tú le estás pagando al abogado, también tú lo ves como una baja. Pero va a depender también de lo que tú vayas a obtener. Ok. Ujú. Sí, exacto. Ok. Sí, que tú puedes echar el pleito en caso de que tú veas que es, vamos a decir, que tú veas que es injusto. Ok. Sí, porque lo que sucede, por ejemplo, esos casos yo lo he visto más. Por ejemplo, hay empleadas domésticas que han demandado a su jefa, quizá por la forma que la votó, quizá vamos a decir, porque aunque nosotros diramos, pero ve acá, pero una empleada doméstica, sí, una empleada doméstica es una trabajadora, incluso se especifica que hay que darle doble y todo. O sea, si usted tiene una persona, exacto, aunque no sea formal, y si usted tiene una persona empleada en su casa y ya cumple, vamos a decir, cumple creo que es un año, ya ella quiere todo derecho. Y hay gente que, sí. Ay, Dios mío. Entonces, mira aquí, sí, porque. No, no, no. Y eso, que eso era una empresa, esa es la casa tuya. Pero tú tienes un empleado. Exacto. Ok, artículo 419. En todos los casos de conflicto de trabajo, sea cual sea,
la naturaleza, empleadores, trabajadores y las asociaciones que la representan pueden acordar su sumisión al juicio de árbitros libremente escogidos por ellos. O sea, quiere decir que ellos pueden escoger un arbitraje para resolver sus diferencias. Ahora, en caso de que no se pueda llegar a esa conciliación, lo anteriormente mencionado, la Secretaría de Trabajo o nos vemos en los tribunales. Ok. Ya aquí me está hablando de las sanciones y responsabilidades. El artículo 712 especifica que los empleadores, los trabajadores y los funcionarios empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y los tribunales de trabajo son responsables civilmente de los actos que se realicen en violación a las disposiciones del código. O sea, ellos son los responsables de que no se cumpla con ese código, sin perjuicio de las sanciones penales y disciplinarias que se les sean aplicables o que sean aplicables. El artículo 714 especifica o habla de las sanciones. Las sanciones por violación de las disposiciones de este código pueden ser penales o disciplinarias. Entonces, las sanciones penales se aplican a empleados, o sea, a empleadores o trabajadores. Recuérdense que penal se refiere que va a pagar con cárcel. Ahora, las sanciones disciplinarias se aplican a los funcionarios o a empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo. Ok, ya aquí estamos en la conclusión. Estos son los 3 puntos que vimos en el capítulo. Y simplemente a breve, vamos a decir en términos breves, dígame qué vimos en el comportamiento de riesgo social y laboral, que ustedes recuerdan. Tan, 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 tan. Vamos a pasar la lista y también vamos a ver este último punto. Dígame qué recuerda que vieron en el comportamiento de riesgo social y laboral. Vamos a ver. Dígame, Yesenia, ¿está por ahí? Carlos Alfredo. Francis. Ok, entonces, ¿qué recordamos que vimos en comportamiento de riesgo social y laboral? Perfecto. Perfecto. Ok, que ese fue el segundo punto. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, ese fue en el primer punto, comportamiento de riesgo social y laboral. Ok, vamos a pasar. Dígame, señor. Exacto, exacto. Que un menor de edad, o sea, y menor de 14 años no puede trabajar, al menos que sea con un permiso. Y es para, vamos a decir, para facilitar lo que es el arte. Exacto. Perfecto. Ujú. El sueldo de Navidad, como le dicen. Sí, adelante. Sí, realmente eso es cierto. Y no, y realmente, por ejemplo, los menores sabemos que su principal trabajo debe ser estudiar, pero hay ciertas excepciones donde un menor puede cumplir con ciertas labores,
Por ejemplo, a veces tú tienes incluso hasta un negocio tuyo propio y tú pones los menores a trabajar, pero tienen que cumplir con los estudios. O sea, no puede ser que tú lo pongas a trabajar y que ahí en el negocio tuyo, porque es hijo tuyo, y tú no lo dejes educarse. O sea, por ahí que va. De, sí, sí. Tiene que ser mayor de 14. Sí, sí, entiendo. Sí, en ese caso, vamos a decir, sería ya en el verano, vacaciones de la escuela, etcétera, etcétera. Exacto. Ok, entonces como mencionó el compañero, sí, muchas veces se viola porque hay muchos padres que mandan a los hijos a buscar cuarto a la calle y a veces no lo mandan ni a estudiar. Pero ya esa es otra historia. Ok, aquí hay una bibliografía de, vamos a decir, dónde se trajo todo este contenido. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra asistencia, señores. A pasar nuestra lista formalmente. Mencioné algunos nombres al principio. Pero aquí vamos a entonces a especificar. Claro, tengo que confirmar por WhatsApp lo que me escribieron. Recuerden que les dije a todos que me escribieran por WhatsApp su nombre y su correo. Ok, tengo aquí, déjame ver, esto es viernes y domingo. Ok, estamos a 10. Sí, confirmo. Entonces, Andrelis, ¿está por aquí? Vamos a ver cuántos participantes tenemos en la llamada. Me dice que hay 12. Bueno, 12 de un total de 25. Si hubo asistencia baja. Andreli no está, pues la busco por WhatsApp. Daniel Clara. ¿Está por aquí Daniel Clara? Ok. Tengo a Dayana de Jesús y Dayana me escribió. Me dijo que tenía trabajo hoy. Yo le dije que viera el video. Verdad, déjame ponerle su respectivo. Oh, ya, no está, o sea, él está por aquí. Está bien, déjame marcarlo. Ok. Tengo a Dayana de Jesús, bueno, ya la había marcado. Dareni Arias. Dareni Arias, ella estaba en la casa pasada. Ok, la confirmo por WhatsApp. Dionisio Bonet. Dionisio Bonet me escribió. Ok, Dionisio Bonet. Déjame marcarlo simplemente. Seguimos aquí. Tengo a Francis Sanó. Francis Sanó, lo confirmo por WhatsApp. Ok. La confirmo. Ok. Entonces tengo a Yandra Félix. Yandra Félix. Ok, la confirmo por WhatsApp. Josmel. Vi ahorita que entró Josmel. Ok. Joyce Mill. Joyce Mill Pérez. Joyce Mill Pérez. Ok, lo confirmo por WhatsApp. Luis Miguel. Luis Miguel entró. Luis Miguel me escribió. Ok. Tengo aquí a Mabri. Ok, las verifico. Miguel Ángel Segura. Natalie Rondón. Miguel Ángel Segura. Ok. Natalie Rondón. Ok, la confirmo. Déjame ver. Pamela Moreno. Ok, Pamela Moreno presente, activa.
Pedro Junior. Pedro Junior López. Ok, tengo déjame ver, a Ricardo Peña. Ok, tengo a Wendy. Tengo a Gilcania. Gilcania se la había presente aquí. Gilcania se cayó. Ok, anda por ahí. Perfecto, bien. Déjame ver, Gilcania, Wendy. Déjame ver, Gilcania fue que tenía que ponerle el puntito. Tengo a Yolani Mariel. Yolani. No, Yoleni, perdón, Yoleni. Ok, la confirmo por WhatsApp. Hillary. Ok, se le cayó. Tengo entonces a Islet Diloné. Yo la vi que entró ahorita. Ok, perfecto. Tengo a Yesenia Fulgencio. Ok, muy bien. Tengo a Madeline. Ok, sí, ya le había puesto presente a Madeline. Déjame ver. Y tengo a Luis Miguel. Luis Miguel Soriano. Ah, ok, ok. Déjame ver. Ah, sí, tengo que agregarlo. Déjame copiarlo de aquí de la llamada. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Aquí. Ok, tengo a Rafael. A Rafaelina, está bien. Ese es el nombre, déjame copiarlo. El, voy con usted entonces, dame un segundito. Rafa. Ok, es el correo, ¿no? ¿Verdad? Ok, entonces el de Carlos. Ok, vamos a ver. Carlos. No lo veo el de Carlos. Ah, ok. Ah, es que está continuo ahí. Sí, entiendo. Entonces, agrego a Carlos y déjame agregar el correo de Carlos. Entonces, ¿quién fue la otra persona que me dijo que no estaba? ¿Alguna persona que me dijo que no estaba en la lista? Diana Castillo. Vamos a buscarla minuciosamente primero. Diana Castillo. Y realmente no la veo aquí, Diana Castillo, ¿no? Ok, escríbame su nombre y su nombre completo y correo por aquí, por el chat, para copiarlo y pegarlo. Ok. Entonces, nada, jóvenes, como mencioné, esa guía que ustedes tienen, que tienen que leer, la guía es el mismo contenido de la presentación. O sea que simplemente si ustedes van a la guía es para repasar cualquier cosa de lo que vimos ahora. Ok, tengo a Diana Cristina. Recuérdense que tienen que participar en el foro de esta módulo 1 y tienen también que hacer el resumen en WordPad. Recuérdense que dejamos la libertad que lo pueden hacer en WordPad o lo podrían hacer en Microsoft Word. No habría mucho problema con eso. Ok. Ahora sí, déjame guardar los cambios y déjame poner presente entonces a Carlos, a Diana y Rafaelina. Ok, lo demás yo lo confirmaría por WhatsApp. Entonces déjame ir directamente a la plataforma de Cisco. Como mencioné, en la plataforma de Cisco, aquí es donde ustedes, como le dije, van a participar en el foro de formación humana, van a opinar sobre el tema
Y también me van a trabajar, o sea, me van a hacer un resumen en un documento. Simplemente aquí, cuando ustedes le den acá, le den las instrucciones. O sea, fíjense algo, en todo siempre le pongo las instrucciones para que lo puedan hacer más fácil. Y cualquier cosa, simplemente me pueden tirar por WhatsApp y me preguntan. Hey, si no tienen alguna otra duda que es aclaración, aquí finalizamos la clase y nos vemos entonces la próxima clase a la misma hora y en el mismo canal. Bueno, la próxima clase sería entonces el viernes. No hay preguntas entonces. Nos vemos el viernes entonces a las 7. Bueno, a las 6:45 y 50. Nada, mis estimados, entonces hablamos la próxima clase. Ustedes saben, se me cuidan y me cumplen con las tareas. Ya ustedes saben que una cosa, el tema 2 ya está colgado. Vamos a trabajar con fundamentos de informática y sistemas operativos. Pero ya esa sería la otra clase de arriba. Ok, ustedes saben, se me cuidan, mi gente. Bye.